Ahora, la proposición anterior nos da justamente una idea de qué es lo que sigue. Por ejemplo, en la teoría de sucesiones teníamos la famosa regla del sándwich. Si podíamos acotar una sucesión con otras dos sucesiones de las cuales conocemos de antemano que convergen a un cierto valor y de hecho convergen al mismo valor, podemos aplicar esa regla del sándwich. La sucesión de en medio converge a lo mismo que las sucesiones extremas. Tenemos un resultado por consecuencia muy similar. Considérense x0 en los reales, donde x0 pertenece al conjunto de puntos de acumulación de un conjunto contenido en R y digamos f, g y h funciones definidas sobre dicho conjunto. De tal manera que g de x es menor o igual que f de x y esto es menor o igual que h de x para toda x que vive en A. Vamos a suponer que x es distinto de x0. Si el límite cuando x tiende a x0 de g de x existe y es L, y este también es el límite cuando x tiende a x0 de h de x, por consecuencia el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, existe y es L. Y esto se sigue directamente de la teoría de sucesiones. Volvemos a escribirlo, o bueno, a describirlo más bien. Si el límite cuando x tiende a x0 de g de x es L, quiere decir que toda sucesión que converge a x0 nos lleva a que la sucesión g de xn converge a L y también que la sucesión h de xn converge a L. Como g de xn va a ser menor o igual que f de xn y eso es menor o igual que h de xn, y esas dos sucesiones convergen y convergen a L, la sucesión f de xn converge a L. Pero la sucesión xn habrá sido arbitraria, por lo cual el límite cuando x tiende a x0 de f de x va a ser L. Yo les sugiero que escriban justamente esta descripción que acabo de hacerles de esta demostración. Por ejemplo, tómense la función x por seno de 1 entre x y pensemos que quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función. De antemano, nótese justamente que el valor absoluto de seno de 1 entre x es menor o igual que 1. Entonces, el valor absoluto de x por el valor absoluto de seno de 1 entre x, que coincide con el valor absoluto de x por seno de 1 entre x, es menor o igual que el valor absoluto de x. Simplemente multipliqué esta desigualdad por valor absoluto de x. Pero si x tiende a 0, esto tiende a 0. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de x seno de 1 entre x, pues es 0. Entonces, hemos demostrado la existencia de este límite a través de la regla del sándwich. Entonces, ahora tenemos un resultado que justamente nos va a decir que el límite, si digamos el límite de una función es distinto de 0 en un punto x0, entonces esa función en una vecindad de x0 pues tiene que ser distinto de 0. Entonces vamos a ver. Proposición. Considérense f que sea una función definida en un subconjunto de los reales a los reales y x0 digamos un punto de acumulación de A. Supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es digamos mayor que 0.
Entonces existe delta mayor que 0, tal que para todo punto que vive en A, intersección la bola de radio delta con centro en x0, f de x es mayor que 0. Recuerden que la bola de radio delta con centro en x0 no es otra cosa más que los puntos en R tales que el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que L es el límite cuando x tiende a x0 de f de x y que L es estrictamente mayor que 0. Tómense epsilon como L sobre 2. Entonces, para esta epsilon, como sabemos que este límite existe, quiere decir que hay una delta mayor que 0, tal que si x menos x0 es menor que esa delta, forzosamente el valor absoluto de f de x menos L es menor que, digamos, esta epsilon. Ahora, nótese que el valor absoluto de f de x menos L es igual al valor absoluto de L menos f de x. Sabemos entonces que cualquier número real es más grande, es más chico, digamos, que su valor absoluto. Entonces esto es mayor o igual que L menos f de x. Entonces esto es más chico que epsilon. De aquí se sigue que epsilon menos L es mayor estricto que menos f de x, siempre y cuando, ojo, x menos x0 en valor absoluto sea menor que delta, es decir, siempre y cuando x pertenezca a la bola de radio delta con centro en x0. Así, si x está en la intersección de A y la bola de radio delta con centro en x0, de esta desigualdad sabemos que epsilon menos L, o sea, sabemos que menos f de x es más chica que epsilon menos L, que es L medios menos L, que es igual a menos L medios. Por lo tanto, si x está en A intersección la bola de radio delta con centro en x0, multiplicando por menos 1, f de x es más grande que L medios, que es mayor que 0, lo cual era justamente lo que se quería demostrar. Entonces, bueno, existen funciones para las cuales el límite en un cierto punto, digamos x0, no existe. Pero si se toma una sucesión que se aproxima a x0 por un lado, la función se aproxima a un cierto valor. Por ejemplo, la función signum. La función signum, como observamos en ejemplos anteriores, recordemos la función signum de x es igual a 1 si x es mayor que 0, 0 si x es igual a 0 y menos 1 si x es menor que 0. Entonces, por ejemplo, si nos aproximamos a 0 por la derecha, la función tiende a un valor, a saber, el valor 1. Si nos aproximamos a 0 por la izquierda, la función signum se aproxima a menos 1. Entonces, existen algunas funciones que cumplen con esta propiedad, lo cual motiva la siguiente definición. Tómense f, digamos, definida sobre un subconjunto de los reales, digamos x0 ahora en el conjunto de puntos de acumulación,
pero más aún vamos a pedir que esté en el conjunto de puntos de acumulación D, vamos a ponerle, donde D va a ser justamente el conjunto de puntos en A tales que X es mayor que X0. Entonces, decimos que el límite por la derecha de f en x0 es L, y lo vamos a anotar como lim cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x igual a L, si dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si x menos x0 es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Si x0 pertenece al conjunto de puntos de acumulación de I, donde I es justamente el conjunto de puntos en A tales que x es menor que x0, entonces decimos que el límite por la izquierda de f en x0 es L, y otra vez lo vamos a anotar, pero ahora poniéndole un signo menos aquí, si dado epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que si x0 menos x es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. En términos de sucesiones, ¿qué significa esta par de definiciones? Vamos a decir que el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x es L, si para toda sucesión decreciente tal que converge a x0, la sucesión f de xn converge a L. Y vamos a decir que f de x converge a L cuando x tiende a x0 por la izquierda, si para toda sucesión creciente que converge a x0 se satisface que f de xn converge a L. Es decir, como que en el caso de cuando x tiende a x0 por la derecha, nos aproximamos con una sucesión que tiende por la derecha a x0, es decir, decrece. Y cuando hablamos de una sucesión cuando hablamos del límite cuando x tiende a x0 por la izquierda, tomamos una sucesión que se aproxima a x0 por la izquierda, es decir, que crece a x0. Entonces, esta serie de afirmaciones, pues vamos a formalizarlas justamente en un teorema, el cual sería buena idea que lo demostraran ustedes.